encuentros, o sea, digamos, me verán en los próximos 3 encuentros, incluido este. Vamos a ver hoy consideraciones básicas. Después, el próximo martes, veremos algunos cuantos casos de plantas típicas, de cómo se han organizado, un poco identificando las diferentes áreas que componen una planta de proceso y por qué se ha decidido colocar en tal o cual lugar. Y después una particularidad que hoy día, digamos, ha tenido mayor auge, que es la modularización, que vamos a dedicarle un webinar completo a la modularización, que es un tema de bastante complejidad y que hoy día, digamos, en determinados ámbitos de la industria, es impensable otra modalidad de construcción que no sea la construcción modular, ¿no? Si bien ya existe hace muchos años, hoy día, principalmente en lugares muy remotos o de condiciones adversas de climas y demás, no se puede pensar de otra manera que no sea modularizando, ¿no? Vamos a ver también un poco algunas definiciones, por ejemplo, qué es el layout de una planta de proceso. Vamos a ver aspectos generales, ¿no?, que intervienen justamente en la definición del mismo. Vamos a tratar de tocar algo que es clave en el layout, que es el diseño de cañerías. Y cañerías es, digamos, uno de los protagonistas principales, si se quiere, de una planta de procesos, y tiene muchísima participación en la elaboración del layout, ¿no? En general, los ingenieros mecánicos son los que están muy involucrados principalmente en esta fase de diseño, ¿no? Vamos a ver la posibilidad de explorar alguna potencialidad de una maqueta electrónica, que hoy día también es impensable hacer una planta de procesos con alta densidad de cañerías sin una maqueta electrónica, porque bueno, tiene grandes facilidades en los automatismos y en la obtención de entregables propiamente de ingeniería y otras fases más allá de la ingeniería, ¿no? Algo que tenga que ver con la constructibilidad, inclusive con fases de montaje de la misma planta, el enlace con un cronograma de fabricación y de montaje. O sea, hoy día la maqueta electrónica también es una herramienta, si bien muy costosa, pero de muchísima potencialidad en toda la elaboración de ingeniería y en la, digamos, evitar errores justamente por posibles encuentros, que, bueno, tratar de evitar problemas que después se puedan presentar en la obra y son, generan demoras en los montajes o errores que, digamos, requieren de retrabajos que son siempre indeseables, ¿no? Bueno, un poco veremos el rol donde interviene el ingeniero mecánico en todo este equipo y en todas estas fases. Vamos a tratar de impulsar el trabajo multidisciplinario porque las plantas de procesos son multidisciplinarias y todos interactúan entre sí, como a través de una participación transversal dentro de todo el equipo de ingeniería, ¿no? Entonces, a diferencia de antiguamente, que digamos, las fases de ingeniería duraban mucho tiempo, eran todos compartimentos un poco estancos, cada ingeniería producía entregables que después tomaba otra y seguía desarrollando, y se generaban loops de mucho tiempo en las tomas de decisiones justamente por la falta de participación transversal, ¿no? Entonces hoy día las ingenierías trabajan mucho más, son mucho más participativas así transversalmente, ¿no? Bueno, eso lo tenemos que incentivar de alguna manera, ¿no? Un layout es obviamente una disposición de equipos, unidades de procesos, servicios, bueno, todos los grandes componentes dentro de un predio con sus caminos propios de circulación, para operación, para mantenimiento, y como fin inmediato tiene tener un proceso productivo, digamos, ¿no? Cualquiera sea la producción,
hay toda una estrategia de cómo disponer todos esos equipos y unidades de procesos y demás, para que todo de alguna manera cumpla con normas y reglamentos. Este es un punto al cual le vamos a dedicar un buen rato, porque es quizá una de las cosas, de los factores a tener en cuenta de mayor importancia dentro de la ingeniería principalmente. No solo para la construcción del layout, sino a su vez para el desarrollo de la ingeniería de producto o la ingeniería propia generalista de una planta, digamos. Las normas y reglamentos es la primera cosa que uno se debe meter en la cabeza a la hora de participar como ingeniero en cualquiera de las fases, ya sea desde la ingeniería, la fabricación, el montaje, operación, mantenimiento. La norma y el reglamento está vigente absolutamente en toda la vida propia del proyecto, ¿no? El layout a su vez tiene que presentar seguridad a las personas y a los equipos, ¿no? Digamos, la disposición de equipos no puede ser cualquiera, cuando hay riesgos asociados a posibles incendios, explosiones, escapes tóxicos y demás. O sea, un layout tiene que ser seguro por sobre todas las cosas, ya sea a través de distancias relativas que haga que las eventuales nubes de escapes y demás se dispersen de manera segura y no invadan, digamos, zonas donde pueda complicarse el tema de seguridad, este, o a través de algunos otros mecanismos que ya iremos viendo, ¿no? Tiene que ser factible la construcción, pero de manera fácil, o sea, dentro de este conjunto de disposición de equipos, unidades de proceso, yo tengo que poder ingresar con una grúa de un porte tal que sea capaz de montar un equipo de gran volumen y peso dentro de mi planta sin que me estorben otros equipos, otras canalizaciones, digamos, otras unidades, ¿no? A veces cuando se tiene que montar un equipo de 200 o 300 toneladas, hace falta grúas de 1000 o más toneladas que tienen dimensiones muy voluminosas. Entonces, todos los recorridos de contrapeso, brazo, propio el mástil de la grúa y demás, hace que haya una gran ocupación, digamos, tenga que reservar un espacio adecuado para el manipuleo y el movimiento de todos los equipos de izaje, ¿no? Entonces, este es un tema que iremos un poco discutiendo a lo largo de la charla, pero es también uno de los temas más importantes, ¿no? Porque no solo tengo que poder fabricarlo, montarlo, sino que en etapas de mantenimiento muchas veces también tengo que poder acceder con un equipo de manipuleo e izaje de cargas y tener un recorrido seguro de todas las cargas que estoy transportando internamente en la planta, ¿no? Esto vale tanto para el desmontaje de algún equipo para removerle algún interno, o para el desmontaje de un mazo tubular de una intercambiadora de calor, o el desarme de alguna parte, de algún filtro de gran tamaño. Bueno, todo eso requiere un área necesaria justamente para, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un layout. Que facilite también la operación, porque yo tengo que tener suficientes caminos, suficientes plataformas para poder acceder a válvulas, para poder acceder a instrumentos, a desarmes de equipos. Bueno, la operación, bueno, el desarme de equipos es más una tarea de mantenimiento, pero durante la operación hay recorridos propios que hacen los operadores dentro de la planta para abrir, cerrar válvulas, visualizar instrumentos y tomar acciones operativas. Y todo eso tiene que estar bien pensado como para que el operario sienta comodidad en su tránsito por dentro de la planta, ¿no? El mantenimiento, bueno, es algo que se le acopla a lo anterior. A veces la operación requiere de cierto espacio, pero el mantenimiento requiere de más espacio, porque tengo que desarmar determinadas partes
ya sea con un equipamiento auxiliar o con facilidades propias creadas dentro de la misma planta que me permitan desarmes de los componentes parciales o totales, digamos, y tengo que disponer de un lugar donde yo pueda desembarcar con todos esos elementos que estoy sacando, ya sea en una torre que tenga platos o distribuidores internos y demás. Bueno, tengo que dejar todo un área perimetral del equipo que sirve justamente para depositar todos esos internos, ¿no? O un filtro de grandes dimensiones, cuyas velas filtrantes las tengo que poder dejar en las inmediaciones del equipo, tanto para el recambio como para limpiezas y demás. O sea, el mantenimiento también juega un papel muy importante a tener en cuenta en esto, ¿no? Que facilite la circulación, o sea, yo tengo que poder entrar con un vehículo, ya sea para un recorrido interno o como para cualquiera de las operaciones o mantenimiento que yo tengo que hacer dentro de la planta, y esos caminos tienen que ser aptos para el tránsito de todo el tipo de equipo de transporte y que tenga sus gálibos de paso por debajo de puentes de cañerías y demás, que no se me dificulte principalmente. Entonces, facilitar la circulación, me refiero a eso, ¿no? Básicamente. Que a su vez optimice costos, porque hay varias maneras de resolver un layout, principalmente cuando hay materiales de alta aleación, por ejemplo, porque estoy operando una planta a muy alta temperatura o con un fluido muy agresivo que requiere materiales de alta aleación que son muy costosos. Entonces hay que pensar muy bien dónde disponer aquellos equipos que se interconectan entre sí por medio de estos materiales caros para acortar esas distancias, ¿no? Y no solo eso, sino que, bueno, tengo que optimizar estructuras metálicas o racks de cañerías. Ya después, cuando veamos los ejemplos, vamos a identificar un poquito todas estas partes, pero yo puedo hacer un layout muy abierto y con distancias muy generosas, pero termino gastando mucho dinero, ya sea en la preparación del predio, en las canalizaciones de electricidad, de instrumentos y de piping, y entonces termino gastando mucho dinero porque no tengo límite en la extensión del terreno. Esto a veces sucede, que tengo un terreno muy amplio, entonces uno piensa que puede dejar muy dispersas las cosas, pero eso atenta contra la economía del proyecto, ¿no? Entonces, un buen layout es aquel que también optimiza los costos, ¿eh? Tiene que ser amigable con el medio ambiente, principalmente en todo lo que sean las canalizaciones de vertidos o emisiones que tenga la planta. Yo tengo que poder facilitar digamos, la recolección de todos los drenajes abiertos, cerrados, disponerlos en un determinado lugar, y eso a veces hay que darle una pensada muy tempranamente para que después, digamos, yo pueda canalizar todos esos vertidos y venteos justamente a lugares seguros o a lugares donde después pueda hacer algún tipo de tratamiento para ponerlo en condiciones de poder disponerlo, de poder tenerlo de manera segura dispuesto en un lugar final, digamos, ya sea a través de un transporte, de un camión de tanque de transporte, o a través de algún procesamiento posterior que deje el vertido, digamos, en condiciones amigables, digamos, ¿no? Con el medio ambiente. Según el caso, hay plantas que requieren de expansiones futuras, entonces eso hay que pensarlo muy tempranamente, porque puedo quedar encerrado un poco en esa posibilidad, digamos. Y después, para poder ampliar la planta, hay que hacer toda una serie de firuletes con las cañerías y estructuras y demás para poder llevar, extender, digamos, alguna parte de los procesos hacia otros sitios disponibles en el predio. Bueno, si eso uno lo piensa tempranamente,
tanto para poder en el futuro agregar un módulo de proceso más, o una serie de tanques más donde termino almacenando el producto que estoy procesando dentro de la planta. Si tempranamente yo me doy cuenta que en el futuro voy a necesitar expandir todas estas zonas, ya genero las previsiones del caso y las futuras ampliaciones resultan ser mucho más fáciles de integrar, menos costosas, porque quizá en una primera fase dispuse de algunas facilidades que permiten canalizar en un futuro, en un mediano plazo, cañerías. Entonces dejo terminaciones en cañerías que me permiten hacer ampliaciones futuras. Ya dispongo de colectores de diámetros tales que permiten justamente ampliaciones sin tener que reemplazar esos caños. Bueno, hay que pensar en la expansión futura si ese es el caso, digamos. Hay plantas que nacen para una determinada capacidad de procesamiento y quedan ahí, digamos, ¿no? Porque no se prevé un aumento de capacidad. Lamentablemente la experiencia indica que con el paso del tiempo eso resulta ser por ahí un buen negocio y el dueño de la planta decide ampliarla, para lo cual si no fue pensado originalmente de esa manera, estamos en un serio trastorno de ingeniería para que eso más o menos quede bien, ¿no? Entonces, como regla general, habría que siempre preguntarse si va a haber una expansión futura de la planta, y si no la hay, de todas las maneras pensarlo un poquito como para dejarlo ciertas facilidades que permita una expansión futura, ¿no? Esa es una regla medio básica que uno se tiene que preguntar cuando inicia un proceso de layout, ¿no? También existe el caso, este quizá menos frecuente que el anterior, que hay muchas plantas que se terminan transportando porque en la zona de explotación hay, por ejemplo, hay muchos casos que plantas de tratamiento de gas que de alguna manera quedan en el baricentro un poco de toda una logística de explotación de un yacimiento. Y finalmente, bueno, los pozos depletan, pasan a no tener el rendimiento que era esperado, y muchas plantas se terminan mudando a otros sitios porque, bueno, todavía están en buenas condiciones, se les hace todo un chequeo de integridad mecánica a los equipos y, bueno, uno se da cuenta que está en condiciones de poder transportarla a otro sitio. Bueno, si ese fuera el caso, que si bien es poco frecuente, se da, a mí me ha pasado en mi experiencia tener que transportar plantas a otro sitio. Las plantas modulares tienen una gran ventaja frente a este punto, ¿no? Porque los módulos son muy fácilmente transportables y lo transporto como si fuera en pedazos, pero ya con sus estructuras portantes transportables con todos sus componentes en posición, digamos, en posición dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, en la medida que la planta es cada vez más modular o tiene un gran porcentaje de modularización, resulta más fácil. Esto no es tan frecuente, pero se da en algunos casos. Y si el caso es que hice mi planta modular, bueno, eso facilita notablemente este punto, ¿no? Vamos a ver un poquito el manejo el conocimiento y manejo de normas y reglamentaciones, ¿no? ¿Por qué existen las normas? Porque las normas me permiten tener diseños seguros y orientados al ámbito, ¿no? O sea, hay infinidad de normas, ¿no? Quizá en Argentina no tenemos muchas, pero muchas de las internacionales son empleadas en la Argentina en todas las plantas de proceso, básicamente, ¿no? Pero, ¿para qué se busca una norma? La norma asegura, de alguna manera, un diseño seguro, ¿no? Y bien orientado, ¿eh? Los materiales también pueden ser estandarizados y con comportamientos que están comprobados, ¿no? Dentro del rango de aplicación. O sea, yo no puedo agarrar cualquier material
y diseñar un equipo sometido a presión o una estructura metálica sometida a grandes esfuerzos, utilizando cualquier material que encuentro en plaza al cual le hago algún ensayo físico y químico y deduzco que eso es más o menos parecido a tal o cual material de una norma, entonces calculo mi estructura o mi recipiente a presión con ese material. Eso no debe ser así, o sea, hay que usar los materiales que las normas me dicen que tengo que usar y que hayan sido elaborados bajo esas normas, ¿no? Entonces, de esa manera uno se asegura que el diseño está dentro de la seguridad, ¿no? Entonces, yo elijo, las normas me permiten eso, o sea, materiales que son perfectamente conocidos, con procesos de fabricación del material conocido y con propiedades mecánicas según el ámbito de aplicación y en muchos usos dependiendo de la temperatura, ¿no? Entonces, los materiales tienen comportamientos predecibles, tanto por alta temperatura como por baja temperatura, a través de determinada cantidad de ensayos que fija la misma norma, ¿no? O sea, la norma se encarga de estandarizarlos y por lo tanto decirle a los fabricantes de los materiales cómo los deben hacer, cómo los deben controlar, qué ensayos deben hacer, qué tratamientos térmicos deben hacer, y de esa manera yo puedo de manera confiable utilizar un material para un diseño seguro, ¿no? Otro tema que tienen las normas son procedimientos de cálculo y diseños que están probados, o sea, con la susceptibilidad inclusive de accidentes que se han tenido a lo largo de la historia, las normas han ido incorporando resguardos a través de coeficientes de seguridad o metodologías de cálculo cada vez más sofisticada que uno tiene que emplear como para garantizar de que el equipo está siendo bien diseñado, ¿no? O la estructura o la cañería, ¿no? Lo que sea. Entonces, los procedimientos que establecen las normas son procedimientos que, si bien tienen, digamos, una raíz similar a la que uno pueda estudiar en la facultad, en estabilidad, 1, 2, 3, lo que sea, pero están normalizados los procedimientos y están bien determinados los límites de aplicación, en función de la historia un poco de la norma, ¿no? En la medida que uno va avanzando en la historia, se van presentando problemas aún con métodos clásicos de cálculo, la norma se encarga de establecer los límites de aplicación de ese proceso, ¿no? Y cuando ese proceso de cálculo no digamos, está fuera de ese ámbito, sugiere normalmente algún otro método apropiado, el cual también tiene criterios de evaluación, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja de por qué las normas son importantes, digamos, ¿no? También regulan procesos de fabricación, porque digamos, no solo en la fase de diseño interviene, sino que durante los procesos de fabricación pone limitaciones en cuanto a metodologías de soldadura, por ejemplo, o de metodología de tratamiento térmico. Así que, de alguna forma, todo está relacionado. O sea, yo confío en un material para hacer un diseño seguro a través de un proceso de cálculo, pero luego me veo obligado a fabricarlo siguiendo también la misma norma que está un poquito atada a todas las demás variables, ¿no? O todos los demás procesos para llegar a la fabricación. Entonces yo no puedo agarrar una chapa y conformarla en frío de cualquier manera, porque existen modificaciones propias en el material, recristalizaciones muchas veces, que me obligan o modificaciones de la estructura cristalina propia por deformaciones plásticas del material, que me obligan a hacer
procesos de tratamientos térmicos para recristalizar y obtener alguna característica determinada de comportamiento, digamos. Entonces, el proceso de fabricación está íntimamente atado a la norma en cuestión. Entonces no me queda otra alternativa también que hacer ensayos y pruebas con esos criterios de aceptación que me pone la norma. Entonces, fíjense que de alguna manera está todo relacionado, ¿no? O sea, yo logré diseñar, usé los materiales que correspondía, con los cálculos que me permite la norma, lo fabriqué de la manera que me dice, y a su vez ensayo y pruebas para garantizar de que todo lo anterior estaba bien, ¿no? Entonces, la norma me regula un poquito toda esa serie de actividades, ¿no? Tenemos normas nacionales como la IRAM, NAG, IRAM, IAS y APG, que son ampliamente utilizadas acá en el país. Estas se usan habitualmente. Las normas NAG, inclusive, la IRAM es más para materiales, la NAG y para algunas instalaciones, por ejemplo, instalaciones contra incendio, la IRAM tiene alguna regulación. La NAG para plantas de gas da lineamientos de disposición de equipos, condicionantes en los cálculos, distanciamientos de seguridad, algunas reglas de diseño. La NAC es una de las normas muy empleadas y son de obligado cumplimiento para plantas de tratamiento de gas, y están divididas para plantas compresoras, para plantas de tratamiento de gas, o para plantas que manejan gas licuado de petróleo también. Bueno, la IAPG es más orientada al petróleo y la IAS está más para el lado de la siderurgia, ¿no? O sea, todos los materiales que se fabrican en la Argentina, principalmente productos laminados de acero y demás, están regulados por IRAM y IAS. Lamentablemente, en el país no se hacen materiales que sean aptos, por ejemplo, para recipientes a presión, salvo cañerías, pero para recipientes a presión, en alguna oportunidad había algún proyecto de estandarización de materiales aptos para recipientes a presión, pero hoy día no está regulado ni se fabrican, ¿no? Entonces uno tiene que recurrir a normas internacionales, justamente, ¿no? Entonces, ahí estas son algunas, ¿no? Siempre tomen esto como digamos, parcial, ¿no? O sea, uno puede encontrar alguna normalización específica de algún tema en particular, principalmente en las internacionales hay muchas más, pero el 90%, 95% de las normas que uno puede llegar a emplear dentro del ámbito nacional las encuentra en estas internacionales a través de materiales, ensayos, procedimientos de cálculo, procedimientos de soldadura, bueno, hay también de electricidad, de instrumentación, pero bueno, hoy más que nada nos ocuparemos de la parte más mecánica, si se quiere. Pero hay básicamente normalización de todo tipo, ¿no? Luego tenemos reglamentos aquí en la Argentina que son de obligado cumplimiento por ley, que tiene que ver con el CIRSOC, IRAM, también aparece nuevamente, IMPRES y la ley 13660, ¿no? Después vamos a ver algunas normas CIRSOC. Las normas CIRSOC en general son reglamentos de uso en el ámbito nacional. Hay alguna disparidad ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, pensé que alguien me hablaba. Las normas CIRSOC son de ámbito nacional y en algunas provincias no rige el reglamento, la misma versión del reglamento. Eso es algo que no todas las provincias
tienen aceptado la misma versión o la misma edición de la norma CIRSOC, ¿no? Pero bueno, en términos generales, la norma permite hacer evaluaciones de viento, de sismo, de hormigón, de estructuras metálicas, de cargas básicas así de diseño principalmente, ¿no? Hielo, nieve. Y según la localización de donde va a ir la planta, bueno, es de aplicación legal las cargas derivadas del estudio de estas normas, ¿no? Entonces, si yo tengo que diseñar un equipo, una estructura metálica, una fundación de hormigón, un edificio y demás, bueno, tengo que ir al CIRSOC y es de obligado cumplimiento en el territorio nacional, ¿no? Estas normas CIRSOC que están un poco basadas también en alguna norma internacional, se ha hecho una revisión recientemente, ya desde hace unos años, pero digamos, tenía una vigencia, creo, si mal no recuerdo, del año 84, venía con otro esquema, y en el 2005 se hizo una gran revisión de esas normas, y a partir de ahí se ha ido actualizando. Algunas de las normas ya tienen una versión 2019, y otras se han quedado en el 2005, pero se han rediseñado totalmente, basadas un poco en las normas americanas, ISC, que es una de las normas que muestro aquí. Yo no sé si se ve el puntero, se ve, ¿no? Sí, Julio, se ve. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, basada en la ISC, en la norma americana, se ha hecho una revisión completa de la norma CIRSOC, y bueno, es de aplicación, es un reglamento para nosotros, ¿no? O sea, todo lo que se haga en la Argentina para nosotros es un reglamento, ¿no? Lo mismo que la ley 13660, que es una ley básicamente de la seguridad, regula un poco para el uso de combustibles y demás, distanciamientos de seguridad y demás, ¿no? La norma NAG también, tal cual estaba viendo antes, estas normas NAG también definen criterios para los distanciamientos seguros mínimos entre equipos de cierta peligrosidad, y uno lo tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar un layout, digamos, ¿no? Una disposición de equipos en planta, ¿eh? A eso le llamamos layout. Digo, Sí, perdón. Sí, no, quería aprovechar para hacerte una consulta y ya que sí. van a inaugurar el espacio. Esto entiendo yo, Julio, que muchas de estas normas que estás incluyendo acá o reglamentos son de uso legal, ¿no? O sea, cuando vamos por ejemplo, por citar un ejemplo, hacemos un proyecto en Neuquén, hay que revisar cuáles son las leyes de aplicación que están para ese sitio. Idem si hiciéramos un proyecto en Brasil o en cada lugar donde se haga el proyecto, va a haber su paquete de normas de uso legal. No, por supuesto. O sea, cada país tiene un conjunto de normas de aplicación legal dentro del país, justamente porque tiene fuerza legal el uso de reglamentos, ¿no? Entonces, en nuestro país, la CIRSOC, para todo lo que sean dimensionamientos principalmente civiles y de cargas básicas de diseño, cargas básicas me refiero sismo, viento, nieve, hielo, combinaciones de estado de carga, determinaciones de estados últimos o de diseño. Bueno, todo eso lo regula la norma CIRSOC y es de obligado cumplimiento, digamos, es un reglamento. Bien, y ahora No también podemos... podría haber normas, porque entiendo yo que puede haber Sí, sitios donde a lo que apunto me pregunta, esta lista no es exhaustiva, porque también no. uno por el propio uso o por una buena práctica, si no existiera una ley específica sobre ese tema, podría hacer uso de normas internacionales o de amplio reconocimiento para hacer un Sí. diseño.
Sí, seguro. bueno, podemos hablar un poquito del tema. A ver, las normas CIRSOC están ahora basadas en la ASCE, que es una norma, digamos, que ha sido adaptada y eh, reimpresa, digamos, ¿no? A partir del 2005. Entonces la CIRSOC hoy contiene muchos de los criterios de la norma americana. Antiguamente no era así, era más orientada a la norma europea, pero en la nueva reedición de la CIRSOC se han ido incorporando conceptos justamente de la norma americana, ¿no? Entonces, eso es muy común, digamos, que la CIRSOC no contenga todo el amplio espectro que tiene la norma americana justamente porque tiene una historia mucho mayor, de mucho más tiempo. Entonces, normalmente la norma americana contempla más de un ámbito de aplicación, cosa que la CIRSOC no del todo, digamos, ¿no? La CIRSOC está muy orientada a las construcciones civiles, no tanto a las mecánicas. Entonces, uno normalmente tiene que ir y recurrir a normas de aplicación internacional, eh, y ahora es mucho más fácil que antes, digamos, porque antiguamente no había una correlación directa entre una norma americana, que es donde, norma americana o DIN, que es donde mucha más información se dispone, con criterios concretos. Entonces antiguamente era un poquito más difícil el tema. Hoy día la norma CIRSOC es prácticamente una copia de la norma americana, con adaptaciones justamente al ámbito local, ya sea en las definiciones de los riesgos asociados al sitio, ya sea, por ejemplo, riesgos debidos a vientos, riesgos debido a sismo, nieve y demás. Eso sí tiene, digamos, toda una nacionalización, si se permite el término, de la norma americana al ámbito de aplicación en Argentina, porque han ido incorporando parámetros que son propios del sitio, con criterios de cálculo y demás derivados de la norma americana. Entonces es como que han adaptado la norma americana al territorio nacional. Entonces ahora es mucho más fácil hacer una analogía de aquellas cosas que uno no encuentra en el reglamento de aplicación, y entonces uno puede ir y buscar en la norma ASCE, por ejemplo, o en la norma americana, puede ir a buscar los criterios para determinados comportamientos de equipos que por ahí en la norma argentina no figuran. Por ejemplo, si tengo un equipo esbelto, por decir algo, ¿no? Tengo una esfera de almacenaje, o tengo una chimenea, o tengo un equipo de PRFB de grandes dimensiones, sometido a un sismo, a un viento y demás, no encuentro, principalmente en el sismo, no encuentro en la norma CIRSOC coeficientes de reducción por ductilidad justamente de esos elementos que no son civiles principalmente. Entonces sí puedo hacer uso de los criterios que tiene la norma americana asociada a ese equipo, porque la formulación es exactamente la misma, digamos. Lo único que varían son los parámetros geográficos, parámetros que dependen de la geografía, ¿no? Y de la peligrosidad sísmica, que sí eso es inherente propio al lugar, ¿no? Entonces, de esa manera hoy es mucho más fácil encontrar una analogía en la aplicación de ciertos criterios de diseño de componentes mecánicos, que antiguamente era un poco asentimiento, si se me permite el término, ¿no? Hoy día eso está mucho más fácil que antiguamente, ¿no? Lo mismo pasa con la norma ISC, que es una norma de ámbito de estructuras metálicas, que encuentra hoy día en la norma CIRSOC también alguna similitud, ¿eh? Bueno, hoy día inclusive los materiales que se usan en el ámbito de estructuras metálicas son, digamos, son de uso internacional. Entonces
eso es más fácil generar ese tipo de analogías, ¿no? Bueno, con respecto al manejo de normas y reglamentos, aparecen algunos cuantos papers y bibliografía técnica específica que facilitan también, simplifican interpretaciones de norma. O sea, hay libros, depende del ámbito, por ejemplo, de aplicación, ¿no? Si yo tengo intercambiadores de calor o tengo recipientes a presión, torres de proceso, cañerías, eh, no sé, cargas localizadas en conexiones de equipos de proceso y demás. Bueno, hay toda una serie de manuales de uso típico que son ampliamente reconocidos, que interpretan muy bien las normas, porque todas esas normas tiene todo un grado de interpretación que muchos autores de bibliografía que son referentes en la redacción de esas normas, justamente, las normas ASME, por ejemplo, hay muchos que editan libros de bibliografía técnica específica de recipientes a presión o de cañerías, que a su vez son ASME member justamente porque participan en la elaboración de las normas también. Entonces, estos manuales son muy, muy ampliamente usados conjuntamente con algunos papers, por ejemplo, del Welding Research Council, que son papers también cuyos autores son muy reconocidos en plaza y están asociados también a las redacciones de normas que permiten determinar comportamientos que no siempre las normas explican claramente, ¿no? Entonces, bueno, hay un conjunto de papers que todo ingeniero dedicado al diseño tiene que disponer justamente. Bueno, si a alguien le interesa, digamos, un listado más detallado, yo puedo ampliar todo esto cuanto haga falta, digamos, no hay problema. Así que eso es algo que nos lo pueden hacer llegar en la medida que surja la duda y le facilitamos algún listado general de papers y bibliografía técnica específica de referencia, inclusive de aplicación reconocida de manera internacional, ¿no? Así que, bueno, de eso lo que les haga falta, digamos. Y después hay un conjunto de normas de clientes que condicionan el uso de todo lo que vimos antes, digamos, ¿no? O sea, todos los títulos que están antes en esta filmina, muchas veces es regulado por normas propias que tienen los clientes, o sea, clientes como YPF, Shell, Exxon, bueno, en general todas las petroleras tienen normas desarrolladas que generan restricciones en el uso de normas internacionales y estandarizan soluciones o alcances de aplicación de las normas o mínimos, me refiero a espesores mínimos, diámetros mínimos o determinada característica de materiales o mínimas condiciones de servicio para el uso de determinados materiales en equipos o en estructuras. Y entonces en realidad pasa a ser mandatorio y no contradice, en general, no contradice a ninguna norma de uso internacional, sino que se complementa y más bien limita el uso abierto de normas, de todo el alcance que pueda llegar a tener alguna norma, ¿no? Entonces uno entra y calcula un equipo, un recipiente a presión por ASME, uno encuentra que hay un amplio rango de soluciones para resolver ese recipiente a presión, en todas sus partes, mientras que muchas veces la norma del cliente dice, bueno, se puede usar tal material entre tal y tal rango de temperatura, aunque el código de diseño ASME me permita usar un rango extendido de uso de ese producto. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes, principalmente petroleros, tienen estadísticas de accidentes y demás,
que hace que limiten el uso de determinados materiales o metodología de cálculo, o agregan coeficientes de seguridad adicionales a las normas, justamente para contemplar eventualidades o históricos que han tenido determinados hallazgos en el transcurso de su historia, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante saber las normas? Este es un ejemplo muy simple, digamos, muy esquemático, pero que es un poco representativo en el problema que estamos a la hora de diseñar una planta de proceso, digamos, ¿no? En muchos casos yo tengo que revisar para esto simple, que es un recipiente a presión con una bomba, un intercambiador de calor y un tanque de almacenaje, tengo que al menos involucrar todas las normas estas que están indicadas acá. Y algunas, por ahí algunas más. Esto es un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Cómo juegan las normas a la hora de la toma de decisiones en el diseño? Es fundamental tener el control, dominio de todas las normas. Porque, digamos, una estructura metálica que me eleva un equipo para lograr un NPCH requerido de esta bomba, para que no me cavite, pase por un intercambio de calor, un aeroenfriador, y me lo termine almacenando el producto en un tanque, miren la cantidad de normas que yo tuve que al menos tener en cuenta, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la normalización. Esto, como ingenieros mecánicos, seguramente todos estaríamos en condiciones de poder, a través de la aplicación de la estabilidad convencional, ir y diseñar cada uno de los componentes que están acá, pero digamos, todos estos códigos de alguna manera me regulan cómo tengo que diseñar este equipo a presión, qué limitaciones tengo en el uso de los materiales, ¿no? ¿Qué bridas, si tengo bridas en el equipo que me conectan cañerías, qué norma tiene que seguir? ¿Qué cañería, la cañería que tengo que usar entre un equipo y otro? También los accesorios. O sea, yo no puedo usar cualquier cosa para unir esta cañería con este equipo, sino que este equipo ya de por sí necesita al menos saber que voy a tener todas estas normas para poder diseñarlo y especificarlo correctamente, que voy a tener que utilizar unos cuantos ensayos, que voy a tener que calcular alivios que respondan también a una norma, que voy a tener acciones externas para diseñarlo correctamente y no se me caiga de todo, ¿no? o sea estable a la acción externa de cargas derivadas de viento, sismo, nieve y demás, que voy a tener cargas localizadas en conexiones producto de esta interconexión que tengo que investigar porque eso es un equipo presurizado y seguramente tendré tensiones localizadas en un lugar que no me basta con hacer, bueno, meto todo esto en un programa de elementos finitos y listo, ¿no? O sea, las normas me regulan los comportamientos principalmente y me dan seguridad en los diseños. Así lo mismo, yo tengo que construir una estructura metálica que me eleve este equipo a una determinada altura porque tengo que garantizar un NPCH de la bomba y bueno, ya tengo que meter desde combinaciones de estado de carga, analizar viento, analizar sismo, analizar nieve y hielo, ver las fundaciones, cómo las voy a diseñar, y ver la estructura metálica que lo elevó, cómo lo voy a diseñar. Entonces, a la fuerza tengo que cumplir con todo esto. En el caso más general, fíjense que solamente para diseñar una estructura metálica que me eleve el equipo, yo tengo que al menos investigar 6 normas nacionales para ver si alguna, en su mayor parte, aplican. Si yo estoy en Neuquén, donde hay viento, nieve, hielo, sismo, o en Comodoro Rivadavia, bueno, tengo que aplicar todas estas normas para poder diseñar esta estructura metálica. Bueno, lo mismo pasa con las bombas. Si yo tengo una bomba aquí, yo tengo que cumplir con determinadas características de los materiales, con alguna norma
alguna de las dos normas que me regule en un ámbito, por ejemplo, petrolero o de plantas químicas. Tengo que tener alguna norma de referencia que me regula su diseño y fabricación. Bueno, y así con todo, ¿no? O sea, un intercambiador de calor o un aeroenfriador, y bueno, también tiene una norma asociada, ya sea todas las de recipiente a presión que vimos en el primer equipo, más algunos agregados que la API, por ejemplo, me incorpora como condicionantes, por ejemplo, para un intercambiador de calor. O el API, la API 661 si fuera un aeroenfriador. Y después la norma TEMA, que es una norma que reúne criterios de diseño y fabricación de intercambiadores de calor de casco y tubos. Bueno, también ahí tengo un montón de condicionantes, no solo de materiales, de método de fabricación, de método de cálculo, de cómo tengo que evaluar ese intercambio de calor para tener seguridad en el diseño y estandarización en los diseños. Por último, yo el producto que logré sacar de este equipo y lo metí en este tanque de almacenaje, bueno, depende de cómo sea el tanque, si es de agua es una cosa, si es petróleo crudo, por ejemplo, o destilados y demás de uso atmosférico o de muy bajas presiones, tengo una API 650. Si tengo hasta 15 PSI de presión, ya tengo una API 620. Si es de pequeñas dimensiones, tengo una API 12F. Bueno, yo no puedo diseñar un tanque de cualquier manera, porque un tanque como este puede tener 50 a 70 metros de diámetro y las acciones que se generan en ese tanque son muy importantes y puede haber serios riesgos de rotura. Entonces, la calidad de los materiales, los métodos de cálculo, eso tiene que responder a un tanque de unas dimensiones interesantes. A su vez, yo tendría que poder aplicar cualquiera de estas normas CIRSOC que están acá para ver cómo me impacta en el diseño justamente mecánico de eso. Entonces, hay una interrelación entre uso de normas para simplemente unir 4 equipos con una estructura metálica, que esto es un caso muy general, pero puede tener muchas más normas que aplicar dependiendo de la complejidad de lo que estoy instalando, ¿no? Entonces, luego, ¿qué tengo? Cañerías. Me había olvidado de las cañerías principal. Bueno, las cañerías también. Tengo todo un código de diseño, en este caso, por decir uno, por citar uno, B313, si fuera una planta de generación de energía sería B311, pero bueno, el caso más general de plantas de proceso sería 313, como ASME. Bueno, este tiene lineamientos absolutamente para todo, inclusive para el análisis de tensiones por, digamos, cambios de temperatura o disposición en la geometría propia que tiene la instalación. Yo me veo obligado justamente a hacer estudio de tensiones, que ya vamos a ver, digamos, cómo impacta mañana el próximo webinar. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de plantas importantes, así donde se puede ver el papel que juegan las cañerías dentro de una planta de procesos. Van a ver el protagonismo que tienen cañerías dentro de una planta de procesos. Es de muy alta complejidad, principalmente en el ámbito de refinerías por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, la cañería, que acá figura simple como 3 o 4 rayitas que vinculan equipos, es toda una especialidad para desarrollar y que interviene fuertemente en la decisión de cómo armo todo el layout de mi planta, digamos. Eso que decíamos de entrada, que es la disposición de equipos, seguros y demás, bueno, hay que tratar de generar diseños tales que me permitan una interconexión primero teniendo todos los ahorros posibles, que yo pueda ingresar a la planta sin que tenga que sortear, digamos, que no se me imposibilite vías de escape. Entonces hay que hacer toda una canalización en muchas plantas elevadas, que son los pipe racks, que se le dicen, los parrales de cañerías, que justamente sirven para ordenar
toda la planta de proceso e interconectar todos los equipos entre sí, ¿no? Entonces, esa cañería puede estar, algunas con alta temperatura, otros con baja temperatura, otras con pendiente para que escurran libremente hacia puntos bajos, algunas de grandes diámetros, otras de poquito diámetro, entonces las tengo que apoyar seguido. Bueno, hay toda una estructura asociada a la disposición de cañerías dentro de una planta que es de vital importancia en el diseño de una planta, ¿no? Entonces, toda la cañería de interconexión, que acá aparece en simple 3 rayitas, es toda una especialidad dentro de la ingeniería. A esa se le suma, por supuesto, todos los conceptos que tenga el ASME B313, por citar uno, que tiene condicionamientos de materiales, principalmente, metodología de cálculo de esas cañerías, porque esas cañerías pueden estar a presión y a temperatura, temas puramente constructivos y de ensayos, calidades de materiales, ¿no? Bueno, a esto se le suman, por supuesto, los efectos de viento, sismo, nieve que yo pueda tener en el sitio, y que tiene que convivir con el comportamiento mecánico propio de la presión, temperatura y calidad de material que yo tenga en esa cañería, ¿no? Tengo que poder dejar libres dilataciones para que la cañería se comporte dentro de un régimen elástico que no plastifique. Entonces, bueno, tengo que hacer todos unos arreglos de unas configuraciones elásticas que permitan absorber dilataciones diferenciales debido a la temperatura de los fluidos que transportan, ¿no? Entonces hay una convivencia de fluidos, temperaturas, diámetros, pesos, en algunos casos aislados, en otros no. Bueno, hay toda una convivencia que requiere de una especialidad concreta de cañerías dentro de una planta. Y piping, que se lo llama así en la jerga de las oficinas de ingeniería, pasa a tener un protagonismo principal dentro de una planta de proceso, porque es quien muchas veces tiene en su custodia el diseño del layout de la planta, ¿no? Porque un poco tiene el propósito de interconectar todos los componentes que conforman la planta, de manera segura, de manera que justamente contemple la elasticidad producto de los cambios de temperatura, presiones y demás, que genere una planta transitable y mantenible, el ingreso de equipos de izaje, de reparación, de mantenimiento principalmente. Bueno, piping está un poquito involucrado en todos los aspectos del diseño de la planta. No entra mucho en el detalle propiamente de cada uno de los equipos en sí, pero tiene que asegurar que le puede transmitir a todos estos equipos cargas que los equipos sean capaces de absorber. Entonces hay toda una especialidad dentro del piping mismo, que ya lo vamos a ver en algunos ejemplos, que es el sector de stress análisis, que tiene que garantizar comportamientos elásticos y de dilataciones térmicas y de cargas, comportamientos dinámicos de las cañerías, justamente para satisfacer no solo el comportamiento propio de la cañería que sea segura, sino que a su vez no le transmita a ninguno de los equipos que obviamente tienen limitaciones en la capacidad de absorber cargas, tanto las bombas, que está regulado por norma, digamos, las normas API 610, API B7331, tiene limitaciones en las capacidades de absorber cargas derivadas de cañerías. Los equipos normalmente tienen también capacidades limitadas de resistir esfuerzos justamente derivados de las dilataciones y pesos propios de la cañería que la acometen.
Entonces hay todo un análisis de tensiones derivados del Welding Research Council 537 o 297, que son los que se dedican justamente a garantizar que las tensiones localizadas en las inmediaciones de la conexión no superan determinados valores admisibles, ¿no? Bueno, hay todo digamos, una interrelación y una convivencia entre el que hace la estructura metálica, el que hace la fundación, el que hace la cañería, el que define y calcula el equipo a presión, el que selecciona, especifica y selecciona un equipo de transporte del fluido o un equipo de intercambio térmico y un tanque de almacenaje. Hay una convivencia entre todas las especialidades a la vez. Esta es la parte quizá más compleja en la ingeniería, que es la convivencia y los acuerdos entre los límites de provisión de cada uno. Y tienen que convivir todo eso, porque no siempre es factible obtener cargas adecuadas, digamos, en determinadas conexiones de equipos o no sé, las estructuras obviamente tienen que poder resistir como péndulo invertido muchas veces todas estas grandes masas elevadas para poder garantizar NPCH en esta bomba. Bueno, hay toda una convivencia entre el comportamiento dinámico de este equipo y el comportamiento dinámico de toda la estructura. Entonces hay una convivencia total entre el estructuralista y el fabricante y el que especifica el equipo de proceso, que tiene que estar trabajando conjuntamente, ¿no? Eso es muy importante, el trabajo transversal dentro de una oficina de ingeniería. Todos tienen que estar un poco pensando en cómo le interfiere, digamos, un fenómeno al otro, digamos, o cómo influencia, cuál es la influencia de una cañería o de un equipo a una estructura o entre una estructura y un equipo. Bueno, todo eso hay que verlo en conjunto, digamos, ¿no? En un equipo de ingeniería armonioso y en conjunto, todos hablando, ¿no? Julio, Sí. justo aprovecho porque hay una duda que estuve ahí esperando para hacerla de Tatiana, que, Sí. bueno, un poco justamente la pregunta está buena para ver, justamente en los casos donde por una condición de proceso, o tener una condición de proceso fuera de los límites propios de la norma, del alcance de la norma, ¿qué se hace en esos casos, ¿no? En cuanto a los Por procedimientos de ejemplo, cálculo y diseño. Yo no, entiendo, bueno, sí. habría que ver habría que ver específicamente cuál es el caso. A veces las metodologías de cálculo, si es a eso a lo que se refiere, no cubren absolutamente todos los casos de diseño, principalmente en equipos a presión. No todas las formas están contempladas en los códigos y entonces hay que recurrir a cálculos numéricos, justamente como para poder determinar comportamientos mecánicos, estructurales de determinadas partes, ¿no? Y poder evaluar su aptitud de recibir cargas externas o de cómo manejar, digamos, determinadas formas a la hora de poder diseñar un equipo, ¿no? La medida que uno pueda mantenerse dentro de las formas que el código, que los códigos establecen con metodología de cálculo probada, es conveniente no moverse demasiado. Pero bueno, se dan ciertos casos en los cuales por un problema de procesos hay que tener, no sé, ángulos de tolvas, de descargas que por ahí no son los que el código respeta, entonces hay que recurrir a métodos numéricos, ¿no? Que pueden ser análisis por elementos finitos o alguna metodología de cálculo numérico similar que me garantice un comportamiento, digamos, dentro de un rango de tensiones que los códigos sí regulan, ¿no? O sea, lo que siempre va a regular el código es hasta qué niveles de tensiones uno puede ir según la tipología de tensiones que se puedan originar, ¿no? El método de cálculo tiene que ser un método de cálculo probado,
muchas veces se usan programas de elementos finitos para usos así estructurales, no contemplados por el código, que suelen ser bastante apropiados, digamos, para determinar los comportamientos. El problema que tienen el mal uso del cálculo por elementos finitos es suponer que el programa está todo resolviéndolo bien, porque uno mete datos, hace el modelo, determina con colorcitos zonas de isotensión, isodeformación, y por ahí no contempla efectos secundarios como tensiones secundarias o tensiones de plastificación, que no todos los programas lo hacen, y menos si uno no se lo pide que lo hagan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de suponer que uno con un programa de elementos finitos puede calcular todo un equipo y ya está tranquilo con eso, porque puede estar comprometiendo seriamente algunas partes del equipo por no tener en cuenta inestabilidades elásticas que se puedan presentar en determinados puntos, que por un tema de simplicidad en la metodología de cálculo numérico uno obtiene un rango de tensiones que no necesariamente es del todo representativo con la realidad. Hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto. No sé si la pregunta apuntaba por ese lado o por ahí, no sé si quieren hacer alguna consulta específica de algún problema en cuestión que se les haya presentado y que quieran discutir, digamos, que quieran compartir. Sí, ahí invito a Tatiana, que lanzó la pregunta, si te parece, si la duda ahí con lo que contestó Julio quedó saldada, mejor, si no, escribí por el chat y la retomamos. Más que nada porque interpreté tu pregunta, así que cualquier cosa Sí, lo volvemos a ver. no, no, por supuesto, o sea, lo importante es ver si interpreté yo bien la pregunta, porque, claro, porque por ahí me largué a comentar algo que por ahí no es lo que estaba esperando escuchar, digamos, pero por ahí apuntaba por otra, para otra cosa, ¿no? Perfecto. Así Ahí que, contesta que no está sé, ok. como quieran, si No, quieren... ¿eh? ahí dice que sí, que lo interpretamos bien. Así que Ah, bueno, continuemos. mira, la pegué entonces. Bueno, no, hay Bueno, que tener, Tatiana, hay que tener mucho cuidado cuando uno decide utilizar cálculos numéricos que no están del todo contemplados en los códigos, porque pueden no estar contemplando principalmente tensiones secundarias derivadas propias de inestabilidades elásticas en el equipo, y pueden no estar contemplando todos los efectos que realmente ocurren, principalmente las inestabilidades elásticas, que son las más difíciles de predecir, porque mientras todo se comporta de manera lineal en un material isótropo, homogéneo y demás, todo es bárbaro, todo se puede predecir perfectamente. Pero desde el momento que se puede producir una inestabilidad elástica localizada en un equipo, ahí es donde hay que forzar a un programa por cálculos numéricos de este tipo, forzar a que haga un análisis de segundo orden en todo esto, porque uno puede estar mal interpretando resultados, principalmente cuando hay tensiones localizadas de gran magnitud que provoquen inestabilidades elásticas en las inmediaciones de la aplicación de esas cargas, ¿no? Esto ocurre mucho también en grandes conexiones de equipos sometidas a esfuerzos importantes derivados de grandes cañerías, donde puede haber efectos de inestabilidades elásticas localizadas que son muy difíciles de predecir, ¿no? Porque en general los programas de cálculo determinan muy bien comportamientos globales de inestabilidades elásticas, pero cuando hay que determinar efectos, inestabilidades elásticas localizadas, ahí hay un espectro infernal de posibles soluciones. Entonces, en la medida que uno no se mueva demasiado de lo que son los códigos en esos casos, mejor, porque, por ejemplo, en esto que yo mencionaba antes del Welding Research Council del 537 o 297, aquí hay un estudio previo que hizo tal Bigler que
hizo muchísimo ensayo para poder determinar todas las curvas de comportamiento elástico-plástico de los materiales bajo determinadas configuraciones de diámetros y espesores, tanto en conexión como en equipo, ¿no? Entonces, han logrado llevar inclusive a ensayo todo esto y han ido extendiendo las curvas con el tiempo, y han ampliado los ámbitos de aplicación justamente de las curvas, y las hacen bastante seguras, ¿no? Cosa que un programa de elementos finitos que tiene una formulación muy simple en el elemento, justamente lo que se busca en un programa de elementos finitos es dividir esto en pequeños trozos de una formulación simplificada para analizar el comportamiento global que tiene algo, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que analizar tensiones localizadas y posibles efectos de inestabilidades elásticas, hay que ir con muchísimo cuidado, porque no todo, depende qué programa uno esté usando, puede no ser del todo representativo el resultado que estoy obteniendo, ¿no? Hay que tener un poquito de precaución en ese tema. De todas maneras, hay a veces que el ámbito de aplicación de los boletines estos 537 y 297 no son lo suficientemente amplios como para abarcar todas las relaciones de diámetro, espesor y combinaciones entre conexión y equipo, y entonces uno tiene que recurrir a algún otro método numérico que nos dé una idea de cómo se está comportando, ¿no? Pero como son admitidos en estos casos, principalmente en tensiones pico, tensiones localizadas pico, en las inmediaciones de la discontinuidad estructural, digamos, yo puedo ir hasta inclusive 3 veces la tensión admisible que tiene el material, aún a expensa de plastificar puntualmente algunos de los materiales y especular con la plastificación del material en determinadas zonas. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado de que esto, digamos, no se transforme en una extensión más allá de la localizada en un entorno muy reducido, que es donde surgen estos picos de tensión, ¿no? Entonces, bueno, hay que caminar un poquito con precaución cuando uno tiene casos que se escapan de los códigos, ¿eh? Bueno, nos fuimos un poquito de tema, me parece, pero las normas facilitan muchas veces cómo debo incorporar todos estos estudios numéricos a la hora de que estén avalados un poquito por los códigos. Por eso es que en los códigos uno no se puede ir de los códigos. Hay que estar ahí porque en general tienen criterios de aceptación para todos estos picos de tensión que surgen como consecuencia de discontinuidades estructurales, y tienen una patrón de evaluación de esas tensiones y hasta dónde puedo llegar sin comprometer la seguridad del equipo, ¿no? Principalmente en equipos de altas temperaturas y altas presiones, ¿no? Que es donde se pone más en evidencia el problema, ¿no? Bueno, no sé si más o menos contesté la pregunta. Es todo un capítulo esto, ¿no? O sea, es bastante complejo como para explicar en 2 minutos, pero bueno, no descartaría que en alguna oportunidad surgiera alguna necesidad en la cual podamos hacer algunas charlas de cosas un poquito más específicas y no tan globales como esta, ¿no? Eso surgirá un poco como feedback de todas estas charlas, ¿no? Bueno, Digo, solo, sí, solo los sí. fines organizativos, quedan 10 minutos para las 8. Yo lo que te quería consultar, Julio, si preferís llegar hasta la parte 1 que corresponde digamos, a lo que sería la primera parte y después la segunda, verlo en la que sigue, o preferís Bueno, seguir. ustedes me dicen, porque yo lo que tenía pensado también, en la que sigue, te referís en la próxima reunión que hagamos, ¿no? Correcto, miércoles que viene, sí. No, por eso. A Martes, ver, perdón, martes, me confundí. sí, el martes, bueno, no importa. A ver, yo creo que en la medida que surja interés, digamos, por parte del grupo de poder hablar de temas específicos y demás, todo
todo esto agrega, digamos, a la cultura general de esto que estamos viendo, y la visualización de ejemplos de la próxima charla se puede hacer más corta, porque uno visualiza la problemática de una serie de layouts ya concebidos, de ejemplos concretos. Eso uno lo puede pasar más rápido porque tienen problemas bastante comunes, y podríamos llegar a derivar parte de esto hacia la próxima charla sin mayor inconveniente, ¿no? Sí, si te parece, Sí, terminamos la por parte eso, 1, que es hasta donde está la foto que ahí está tenías bien. de la planta. Bueno, Yo está más que bien. nada porque en general los horarios mucha No, gente está se tiene bien, que ir y lo que pasa es que yo por ahí me extiendo un poco, pierdo noción del tiempo y el espacio, y entonces me tiene que empezar a frenar. nos pasa a todos, Julio, Nada. no te preocupes. No, me imagino, me imagino. Bueno, bueno, entonces terminamos de repasar un poquito algunos aspectos generales de esto. Fundamental determinar cargas básicas de diseño para la conformación de una planta de procesos, ¿no? Hay que ubicar el proyecto en el mapa y las particularidades del sitio, porque eh, tendré distintas acciones provenientes justamente del lugar, ¿no? Ya sea viento, sismo, nieve y demás, ¿no? De ahí viene la definición de las cargas externas por reglamentos y normas, y las sobrecargas de operación y mantenimiento, que vienen de la mano del tipo de planta, del material, del producto que estoy manejando, del recambio de elementos y demás. Bueno, esto normalmente se condensa en un documento que se llama así, Cargas Básicas de Diseño, y que contiene una estandarización de los criterios que se van a emplear para diseñar todos los componentes de la planta, de manera tal que cualquiera dentro del proyecto tiene acceso a las acciones, bien digo, a las acciones externas y a las particularidades derivadas de las normas de los clientes y propios del sitio, ¿no? Entonces uno tiene condensado en un solo documento. Es fundamental este documento. Es uno de los documentos más importantes al inicio de un proyecto, es este documento. La topografía del sitio es otra de las variables que justamente hay que tener en cuenta, porque dependiendo de la topografía voy a tener que hacer movimientos de suelos que son costosos en general, o reposición de suelo, porque el suelo no es del todo apropiado para las acciones que me está derivadas de las magnitudes que tenga la planta. Y en una planta de grandes dimensiones, donde tengo un mal suelo que tengo que reemplazar, esto tiene un alto impacto. Si yo tengo terrazas naturales que puedo aprovechar por un tema de aprovechamiento del NPCH de bombas y demás, en muchas plantas se hace eso, aprovechando, digamos, desniveles justamente, principalmente en antorchas o en tanques de almacenaje, que yo requiero estar un poquito elevado justamente como para facilitar las alturas de aspiración de bombas, NPCH de bombas. Y después los escurrimientos naturales, que si son lugares de grandes lluvias o de alta acumulación de nieve, yo tengo que saber por dónde va a escurrir naturalmente el terreno en esos casos, porque me puede inundar la planta, en cuyo caso tendré que hacer acequias de contorno, o digamos canales de contorno y canales de guarda y demás, como para proteger mi planta, y que cualquier cualquier escorrentía natural que haya no me vaya a parar al medio de la planta, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Otro aspecto general a tener en cuenta son las distancias de seguridad y vías de escape, ¿no? Hay distanciamientos mínimos entre unidades que lo piden la norma. Hay estudios de consecuencias justamente derivados de escapes o fuegos que haya producto de algún episodio que surja dentro de la planta, principalmente cuando manejo combustibles, ¿no? Entonces, el estudio de consecuencias
se complementa con los distanciamientos mínimos entre unidades que fijan las normas para determinar las distancias seguras que tiene entre una unidad potencialmente peligrosa y otro lugar de la planta, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican justamente a hacer estos estudios, ¿eh? Después otra cosa muy importante son las calles de circulación interna y los accesos para ya sea operaciones para operación, para mantenimiento, para montaje y desmontaje de partes, ¿eh? Y la definición de áreas para futuras ampliaciones, que es un poco lo que comenté al principio de esta charla, ¿no? También hay que tener en cuenta entre esos aspectos generales los sistemas de seguridad, cómo voy a atender la lucha contra incendio y la ubicación de la antorcha donde escapan los grandes venteos, digamos, que pueda tener por temas de seguridad de la planta. Entonces, la antorcha, pozo de quema, pluma de venteo, como cualquiera sean las opciones que se elijan, no puede ir en cualquier lugar de la planta, porque tiene mucha influencia la orientación y los vientos predominantes para la elección justamente de estos sistemas de alivio, ¿no? Existen normas, esto tómenlo así, aunque no se lean bien los números, pero es un poco conceptual, ¿no? Tanto los clientes como las normas nacionales establecen distanciamientos recomendados entre distintas partes de cierta peligrosidad entre sí. Entonces uno cuando diseña un layout tiene que contemplar todos estos distanciamientos mínimos como primera fase antes de un estudio de consecuencias. Porque esto es lo que va a empezar a dar una idea de dónde me conviene tener las distintas ubicaciones de las distintas partes que conforman la planta, ¿no? Entonces, en tablas como esta, digamos, en las cuales uno ingresa qué elemento o qué tanque o qué equipo o qué instalación utilitario tengo en un lugar y a cuánto debiera estar un tanque de almacenaje de tal o cual lugar donde pueda tener algún riesgo asociado, ¿no? Ya sea un riesgo asociado a un escape o a una necesidad de mantenimiento, ¿no? Entonces, existen tablas como esta, que las pongo de ejemplo, algunas ordenadas un poco distintas, pero en esencia es más o menos lo mismo, donde se pueden definir distanciamiento entre áreas de procesos o entre equipos dentro de cada una de las áreas, o entre áreas y las calles, entre almacenajes y recintos, y entre los sistemas de extinción. Bueno, ahí me salió una N medio rara, ¿no? Sabrán disculpar. Es fundamental trabajar en un primer momento con tablas de este tipo, que tanto, por ejemplo, las normas NAG, como decía antes, que son las que más peligrosidad muchas veces tienen, o la ley 13660 también, que les comentaba hoy al principio, y principalmente las tablas provistas por los clientes petroleros en su mayor parte, todos tienen este tipo de tablas que son un poco más restrictivas o que condensan las normas de aplicación legal en el sitio, ¿no? Entonces, condensan, toman la más restrictiva y las ponen en este tipo de matriz, digamos, ¿no? Y en general existen distanciamientos para todas estas áreas entre sí, equipos y demás. A eso hay que agregarle posteriormente un estudio de consecuencia para ver si en un determinado escape o rotura de un equipo sí, bien digo, o una perforación en un equipo y obviamente un encendido de ese escape me genera una llama en proyección o me genera un derrame con una pileta debajo del equipo. Bueno, todo eso afecta, todo ese análisis de consecuencia afecta al distanciamiento o a las previsiones que tengo que colocar en la instalación para hacer una planta más segura, digamos, ¿no? Independientemente de dónde ubique
los elementos entre sí, digamos, ¿no? Estas tablas son de fundamental aplicación. Entonces surgen, esto es muy genérico, ¿no? Esto no significa ninguna planta en particular, surgen bloques distanciados entre sí, entre unidades, entre el límite del terreno, porque van a encontrar en todas las tablas estas que piden los principales, tanto las normas como los mismos clientes, establecen distanciamiento al límite de propiedad, entre unidades, entre determinadas unidades de, por ejemplo, una zona de proceso y un estacionamiento para mantenimiento, o para oficinas, o para el sistema de contraincendio. Y en todos los casos se tiene en cuenta la rosa de vientos, principalmente los vientos predominantes, porque en caso de que haya un escape en una zona de procesos, que esa nube de escape no me vaya a parar a zonas donde puedo tener un mayor grado una zona mucho más comprometida, ya sea porque tengo fuegos abiertos, por ejemplo, una antorcha tiene un fuego abierto, entonces si acá tengo una circulación de aire de esta que está en el esquema, bueno, yo la antorcha la tendría que poner de un costado, cosa de que cualquier venteo o cualquier rotura que haya en una zona de procesos no vaya, o un derrame o un venteo localizado, no vaya a la antorcha, que es un equipo que tiene una llama encendida justamente para quemar todos los escapes que pueda tener la planta en forma operativa o en una emergencia, ¿no? Entonces, fundamental tener en cuenta los vientos predominantes, las distancias entre las unidades, y la posición de aquellos fuegos abiertos, tanto antorchas como calentadores indirectos con llama, por ejemplo. Bueno, todo eso hay que ubicarlos de manera tal de que ninguna nube proveniente del escape de una zona de procesos, el viento predominante me lo lleve a la zona del fuego, porque estaría generando, digamos, un siniestro asegurado. Ese es un poco el... Entonces, de pronto surgen layouts como estos. Ustedes me dicen cuándo paro, ¿no? Fernando, Seba, me decís cuándo paro, ¿no? Sí, Julio, yo Bueno, sí, te aviso, yo diría bueno, de parar en la parte de la próxima, así quedamos con la parte bueno. 1. Bueno, y entonces termino en la figurita, en la imagen de esta planta, que es una planta de proceso de gas, para que vean lo complejo que es una planta de tratamiento de gas de una mediana a alta envergadura, digamos, ¿no? Donde tengo toda una zona de equipos de alta, en general de alta presión, son trenes de procesamiento, tengo tanques de almacenaje de gasolinas, fluidos peligrosos, que en general están distanciados, acá se marcan los distanciamientos mínimos debido a que normalmente hay vapores propios del producto almacenado. Y bueno, se pueden definir esquemas así donde se ordena la planta conforme va avanzando el proceso. Acá se pueden ver estos racks que yo les comentaba antes, que de alguna manera ordenan todas las cañerías de interconexión entre los distintos componentes que conforman la planta. Y entonces la relación entre este equipo y es inmediata. O sea, yo de este equipo paso al que le sigue o enfrente y demás, pero no es que voy a buscar algo a un equipo lejano y vuelvo, pero también tiene que poder convivir de pronto un horno radiante convectivo que pueda tener esto, que puede ser en el cual tiene que estar lejos de una zona de peligrosidad porque tiene un fuego abierto, y me marca acá un distanciamiento de seguridad hacia fluidos que pueden estar manejando combustibles. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en el diseño del layout, justamente haciendo coincidir todos los círculos provenientes de tablas que propiamente las normas me dan, como los estudios de consecuencias que yo les nombraba antes, de manera tal que pueda convivir todo eso en
un predio de dimensiones limitadas como es este. Esto está en el medio de la montaña, como se puede ver acá, es esta misma planta, donde ven que todo alrededor hay montaña, porque la foto esta está sacada desde arriba de una montaña, todo esto está metido en un valle de pequeñas dimensiones, porque más allá ahí también hay montañas, y bueno, hubo que construir toda esta planta en la única posibilidad que tenía, digamos, ¿no? Entonces, es de una gran complejidad tratar de encontrar lugares para ubicar todos los elementos de manera segura, y que haya una instalación contra incendio, como se puede ver aquí, con su tanque de incendio, que a su vez pueda, a través de una red de contraincendio, pueda suministrar toda una serie de monitores dispuestos de manera estratégica, como para poder atender todos los fuegos que se me pueda producir en determinadas áreas de la planta, ¿no? Acá hay equipos de alta complejidad, como este, que se llama Slack Catcher, que recibe, digamos, una corriente dinámica del fluido proveniente de los pozos que este equipo tiene que poder absorber, amortiguar y entonces y contener todo el volumen de lo que llaman un slag, que es una acumulación de líquidos a lo largo de la línea de conducción que viene desde el pozo productor. Entonces, bueno, entonces slag es un gran baldazo de combustible de un gran volumen que tiene que absorber en todos estos dedos. Entonces esto es como un disipador de energía proveniente de todo ese líquido que viene viajando a una alta velocidad justamente por el transporte de gas que viene por ese gasoducto. Entonces, esta instalación tiene también toda una serie de manifold de entrada donde recibe todo lo proveniente de los pozos, llega a un slack catcher que es el que se encarga de frenar todos esos slags que se le dicen, y después hay todo un proceso de enfriamiento y separación inicial antes de entrar a lo que puede ser propiamente el área de proceso, ¿no? Y el producto final, que es el que termino separando, está almacenado aquí, donde hay un despacho por un oleoducto, digamos, y el gas que viaja en una línea de conducción ya acondicionado. Esta planta típicamente lo que hace es acondicionar el punto de rocío de la planta, eliminar los líquidos provenientes de los pozos, quitarle el CO2, que es lo que se llama planta de endulceamiento, el ajuste de punto de rocío también, que se hace con un circuito de refrigeración. Para eso están todos estos compresores de propano. Entonces hay todo un gran refrigerador que lo que hace es acondicionar el punto de rocío del gas y poder sacarle todos los condensables, bueno, y que terminan almacenándose en los líquidos, en estos líquidos acá, ya estabilizados. Entonces hay columnas de estabilización, hay hornos radiantes convectivos que tienen que estar lejos porque tienen fuego abierto. Bueno, es una planta muy compleja de resolver, que ya vamos a verla con un poquito más de detalle en la próxima reunión que hagamos para ver por qué se organiza la planta de esta manera. Y vamos a ver algunos de los detalles que vemos en esta primera fase. Bueno, no sé, Fernando, si te parece, cortamos acá para no seguir avanzando mucho más, porque ya ahora entramos en conocimiento del proceso. Me parece que por ahí este es el mejor lugar para frenar, ¿no? Correcto. Sí, si te parece, la seguimos el próximo martes en la segunda parte de lo que sería Bueno. layout con los ejemplos de aplicación. Ejemplo de aplicación, exactamente. Bien, yo acá fui contestando dudas en el chat, tratando de escribir para, digamos, atajar la duda más que nada de manera instantánea, pero cualquier consulta, o si no quedó del todo clarificada la respuesta, si quieren la vemos con Julio también, que es más fácil oralmente. No sé, ahí vi que había Sí, una no sé consulta de si... Tatiana. Ujú. Yo porque fui viendo bastantes, te las voy mencionando simplemente para que estés al Sí, tanto sí. de... Sí, cualquier eh, cosa podemos, si ustedes nos acompañan en la próxima reunión, también podemos
dedicarle un tiempo a ver, porque quizá muchas de las respuestas se van a ver en los próximos slides de esta misma presentación, pero bueno, podemos verlo rápidamente y vemos, bueno, eso lo podemos ver en la próxima, porque está en tal o cual slide, que me gustaría que primero habláramos de tal o cual Okay. Ahí te las voy leyendo, si te parece. Sí. Hay una consulta primero de Osvaldo, que consultaba si estaba, si habíamos mencionado explícitamente el estudio de impacto ambiental del proyecto como una de las normas a cumplir. Sí, por supuesto. Sí. Fundamental el estudio de impacto ambiental, justamente primero porque tiene que haber una autorización provincial muchas veces, y la provincia te exige un estudio de impacto ambiental para ver si te permite instalar una determinada tipología de planta en el lugar que uno está previendo ponerla. Principalmente cuando uno tiene que comentar qué emisiones puede llegar a tener producto de esa planta, qué impacto al terreno y al lugar, ¿no? Principalmente por emisiones que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, yo tengo que demostrarle al gobierno provincial muchas veces que mi planta no le va a hacer nada al medio ambiente, ¿no? Y que todo vertido que surja como consecuencia del proceso que estoy manejando aquí, lo voy a canalizar, lo voy a adecuar a que el vertido ese no provoque un impacto de cualquier tipo, digamos, ¿no? Pero sí, la respuesta es que se debe hacer un estudio de impacto ambiental antes de empezar cualquier cosa en el predio este. O sea, yo no puedo hacer ningún estudio de la planta, ningún movimiento de suelos, ninguna actividad aquí sin antes hacer un estudio de impacto ambiental, y que tiene que estar aprobado por la provincia, ¿no? Sí, yo agregaría no solo estudio de impacto ambiental, sino también riesgos hídricos. Recuerdo así Sí, sí, claro. como de memoria que hay que garantizar elementos de mitigación de cualquier elemento, Sí, claro. bueno, cualquier problema que lo regule recursos hídricos. ¿Y qué otro me acuerdo siempre? Bueno, también hay todo un estudio social, ¿no? De impacto social que también Sí. tiene que verificar la obra. Sí, principalmente las comunidades, ¿no? Normalmente en la Argentina también tenemos muchas comunidades que quieren los terrenos lo más virgen posible, ¿no? O sea, a nadie, a ninguna comunidad le gusta que le planten una planta de estas ahí, ¿no? Porque hace ruido, sale humo, todo el mundo cree que es súper tóxico, aunque por ahí lo único que sale por la chimenea sea vapor, digamos, pero lo cierto es que hay también toda una historia de excesos de gente que ha hecho plantas que no han respetado justamente las cuestiones ambientales, los límites ambientales, ¿no? Pero uno tiene que demostrar, desde el punto de vista del proceso, que no va a emitir más allá de lo que la legislación provincial y nacional exigen, ¿eh? Sí, ahí yo, justo Osvaldo, acá por el chat está ampliando el comentario. Está muy bien, me gusta que se produzca esto, así que aprovechémoslo. Lo que señala es que es un proyecto en sí mismo el estudio de impacto ambiental Sí, y lleva totalmente. un buen tiempo desarrollarlo y hacerlo aprobar, Sí. correcto. Es más, Totalmente de acuerdo, sí. hay que Totalmente. avanzar, muchas veces lo interesante de esto es que hay que avanzar con las aprobaciones de una etapa muy temprana de los Muy proyectos, temprana, sí. muy temprana, porque suele ser limitante para empezar la obra. No se puede empezar una Sí, obra sí, sí. si no se tiene esto aprobado, así Sí, que no, es suele un ser lo buen primero. punto. Es un buen punto. El que tocaron, la verdad que está bien, está muy bien. Y lo que pasa que bueno, nosotros ya empezamos como que tenés permitido hacer la planta, digamos, pero Claro, ya, está bueno mencionarlo porque es toda una etapa previa muy desgastante en ciertas ocasiones, porque uno tiene que demostrar casi sin ingeniería que no va a comprometer el ámbito, digamos, donde la va a instalar, ¿no? Entonces, es como que hay que hacer una preingeniería donde uno tiene que garantizar ciertas emisiones y ciertos vertidos que no el medio ambiente, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir a un gran informe con toda una preingeniería conceptual,
que tiene que ir al ministerio, el ministerio tiene que ponerle un sello ahí como que me lo permiten. Y después metro más que le gano a lo que logré que me autorizaran, es todo un lío poder ampliar. O sea, cuando uno hace un estudio de impacto ambiental, que tiene que hacer una aprobación ministerial, hay que excederse todo lo posible como para cubrir todo el terreno posible que uno dispone, aún donde uno no va a poner planta, porque el día de mañana uno intenta correrse un metro más y ahí está un legajo nuevo donde uno tiene que demostrar que no va a comprometer lo que ya hizo más lo nuevo, digamos, ¿no? O sea que es todo un tema ese, ¿eh? Sí, La verdad es buen punto, la verdad que es un buen punto que sí, tocamos. está muy bueno, y esto vinculándolo con lo que vimos la charla pasada, que hablábamos de los proyectos, cómo llevan etapas de ingeniería, de conceptual, de Claro, detalle. Esto hay que verlo lo más temprano posible, incluso con etapas muy sí, tempranas de sí. ingeniería, porque habilitan o no la construcción. Y muchas veces, como dice Julio, no se tienen definiciones, sobre todo, por ejemplo, es interesante en un ducto que piden muchas veces este tipo de aprobaciones, que no se puede empezar sin estas Claro. aprobaciones, y hay que pedirlas meses antes, cuando Sí, todavía no sí, se sí. sabe quizás ni la traza, así que está muy interesante el punto levantado. Sí, 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 muy interesante. Luego había una consulta, yo creo que es justo cuando estabas hablando de distancia, de distancia de seguridad, porque justo ahí yo me perdí un poco porque estaba contestando otra pregunta, sobre la normativa NFPA. O sea, yo entiendo que ahí la consulta era Sí, si, porque la habíamos mencionado al principio, la NFPA, como una de las normas sí, internacionales. Yo sí, creo que sí, acá se se tiene, refiere que en la sí. distancia de seguridad hay que respetar no solo esa tabla que vos ahí mostrabas, Julio, sino los lineamientos que diga la NFPA. No, por supuesto, sí, el tema es bastante más complejo, digamos, que una simple presentación, ¿no? O sea, uno tendría que ir más al hueso en ese tema, ¿no? Pero la NFPA, digamos, tiene un montón de condicionantes sumados a los propios que tenga la legislación nacional, digamos, del país en cuestión, que tiene que cumplir, porque también hay un tema de seguro que la compañía aseguradora tiene que cobrarle a la planta en función de su grado de peligrosidad, digamos. Entonces, no solo debo cumplir los estándares que me fija el país en cuestión, sino que a su vez, cuando hay un cierto grado de peligrosidad, las compañías de seguro también toman crédito de ahí, ¿no? Entonces, hay todo un estudio relacionado entre los distanciamientos entre equipos fijados por las normas, que normalmente son mínimos, más los estudios de consecuencias que hay que hacer asumiendo determinada tipología de roturas, vertidos, incendios y demás, cómo impactan en las cercanías entre equipos, ¿no? Entonces todo eso va en un estudio de consecuencias que hay que preparar y que forma parte de esto de la aseguradora justamente que me va a garantizar de que cualquier siniestro, digamos, me lo va a cubrir, ¿no? Pero que no voy a comprometer también mi negocio. O sea, si yo tengo un tanque lleno de combustible con emisiones porque no tengo una gasolina estabilizada dentro de cualquiera de esos tanques, está emitiendo y tengo una atmósfera explosiva en todo un contorno dentro del cual tengo un equipo con fuego directo, que muchas veces es alcanzado por esa probable nube, y bueno, me estoy poniendo un peligro asociado por un tema de cercanía que lo tengo que evitar a la fuerza, porque si no es una reacción en cadena esto, ¿no? O sea, una cosa me puede provocar la destrucción de la planta innecesariamente. ¿Por qué? Porque sí o sí tengo fuegos abiertos dentro de una planta como esta, ¿no? Ya sea los que manejan aceite térmico, que son hornos del tipo radiante convectivo, que tienen fuego abierto directo dentro del equipo, entonces cualquier nube combustible que esté flotando proveniente de algún tanque de esto es un potencial riesgo de autoignición y onda expansiva, ¿no?
Así que todo esto hay que estudiarlo, y se estudia en un análisis de consecuencias, y bueno, hay varias empresas que hacen estos estudios, ¿no? Hay algunas petroleras que ya lo hacen internamente, y si no, hay estudios que se dedican a hacer análisis de consecuencias, ¿no? Entonces establecen este tipo de roturas, o también bleve, ¿no? El bleve es un efecto que ocurre sobre equipos presurizados del EPG, digamos, donde puede haber desprendimiento de grandes partes del equipo, justamente por un problema de plastificación, por aumento de temperatura y aumento de presión en una parte no refrigerada del equipo. Entonces hay toda una zona caliente que es producto de una plastificación, y debido a que esto tiene una presión interior interesante, puede hacer volar una parte de un equipo, un cabezal puede hacer volar. Entonces, bueno, hay toda una serie de distanciamientos para prevenir estos efectos, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar un layout de planta, digamos, ¿no? Y las aseguradoras siempre están ahí en el medio de todo esto, ¿no? Que garanticen de que está cubierto esto desde el punto de vista del seguro, ¿no? Justo esto que decías, Julio, de los vientos predominantes hacia la zona de llama abierta, era la Sí. consulta que hacía Tatiana, Sí. así que creo que No sé ahí si quedó respondiste. claro, Ujú. si quedó claro esa parte. No sé si Sí. quedó claro La esa pregunta parte. específica era si se buscaba evitar que la nube de gas sea transportada por el viento hacia una zona de llama abierta. Por Eh, supuesto, eso es lo que eh, hay que evitar. Sí, sí, Exactamente, creo sí, sí. que está, digamos, vista ahí. Yo creo que sería interesante cuando veamos los ejemplos, justamente el caso de la ubicación de la antorcha en una Sí. planta, ahí se va a ver, vamos a poder ponerlo más de manifiesto, cómo se elige la zona, y puede ser un buen punto para tomar cuando Sí, sí. mostremos un, De hecho, en esta planta la foto está sacada desde la antorcha. Para justamente. saber. Eso me Claro, lo anoto para la próxima, porque puede ser interesante para ver en esa oportunidad, con un claro. plano, ver justamente ese Sí, sí. criterio. Está bien, está bien. Y bueno, creo que ahí después había comentarios. Creo que una de las cosas que yo por lo menos agradezco que surja, y de lo que queríamos incentivar, es este aporte de los participantes. Veo sobre el chat varios aportes, clarificando, dando Sí. información complementaria, así que me gusta que pase Perfecto, eso. perfecto. Me gusta que pase Sí, eso, así sí. que les agradezco. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y lo ideal sería poder crear un ámbito de discusión donde todos aportemos un poquito de acuerdo a nuestras experiencias. Digamos, si bien yo hace mucho que estoy en la industria, pero por ahí obviamente no vi todo, seguramente otra persona en otra industria ha visto otros casos que por ahí sería bueno compartirlos, y así tenemos un ámbito de discusión. Hay que ver cómo ordenar esto, ¿no? Pero esa es la parte más compleja, ¿no? Pero bueno. Ahí lo estoy tratando Este es un buen ejercicio. Sí, Eh, sí. Bueno, bueno, ok. yo con esto acá, los gases de la antorcha no se pueden aprovechar. Eh, bueno, esa es una Los, buena pregunta. Los gases de la sí, antorcha, sí, los gases de la antorcha, generalmente las antorchas obviamente tienen una llama encendida, y en general son, eh, por lo general, no siempre, salvo en cuestiones eventuales, se trata de evitar que por la antorcha se fugue producto del bueno, digamos, ¿no? Entonces, las antorchas normalmente tienen una purga continua que asegura que la antorcha siempre esté encendida, y ahí van a parar a esa antorcha desequilibrios propios de la planta por aumento de presión, propio del proceso, por inestabilidad del proceso que haga que alguna válvula de seguridad o alguna válvula de shutdown o algo, o de blowdown, eh, digamos, envíe todo, por una cuestión de seguridad, envíe todo a la antorcha, ¿no? En general se trata de que la antorcha tenga la menor emisión posible, digamos, que solamente vaya al quemado la mínima cantidad necesaria como para asegurar que no hay un ingreso de aire dentro que forme alguna mezcla explosiva dentro
de todo el flare que canaliza, digamos, todos las eventuales descargas de válvula de seguridad que haya en toda la planta, ¿no? Entonces hay una purga continua de todo ese sistema que asegura una llama encendida siempre en la antorcha y asegura que no ingrese ni aire que pueda generar una mezcla explosiva dentro del mismo flare, flare es la cañería justamente que lleva cualquier descarga de la planta hacia un lugar seguro donde lo pueda quemar, ¿no? En esta planta en particular, inclusive, hubo un incidente de un retroceso de llamas justamente en una de las antorchas y hubo que reparar una de las antorchas justamente porque ingresó aire por la antorcha. Porque esta tiene 2 antorchas, esta planta, y hubo un desequilibrio entre una antorcha y la otra, y entonces hubo ingreso y se formó de aire y hubo una mezcla explosiva dentro de una de las antorchas, y entonces hubo un incidente que por suerte no pasó a mayores, pero bueno, esas cosas, el aprovechamiento de un gas de antorcha tiende a ser un poco peligroso. Teóricamente las antorchas tienen que tener una libre evacuación de los gases para su quemado, para no comprometer justamente la seguridad de las partes que pretendo aliviar, ¿no? Entonces cualquier cosa que interponga en la canalización esa me puede poner en riesgo justamente el fin para el cual fue dimensionado, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando uno intenta recuperar ese tipo de calor, ¿no? Yo creo que, como vos bien decís, lo único que la antorcha maneja de manera continua es la purga, y Es bueno, un gas de obviamente purga. el gas de piloto se quema, ¿no? Pero Sí. todos esos son bastante bajos en caudales, y si existiera una apertura de una válvula de seguridad que da un gran caudal a la antorcha, estamos en una anomalía de planta que ahí Claro. directamente se para o se Sí, manda alguna rutina de paro seguro que hace que la planta no claro. pegue. Entonces en general no se aprovecha por eso, porque cuando ocurre No, que hay un caudal muy grande, en general es por alguna necesidad de planta, o sea, alguna claro, condición de la claro. planta que no. Sí es Sí, cierto que... no, perdón. Sí, sí, sí. No, iba a terminar que si existiera que alguna situación donde la antorcha se está venteando de manera continua a la planta por la antorcha, ahí me parece que sí es más para atender desde el punto de vista del proceso, porque no debería Claro, ser una condición no. normal que la planta esté venteando gas, y habría que atenderlo desde el punto de vista del proceso, no tanto del aprovechamiento de ese gas, porque hay algo que se está usando la antorcha para algo para lo cual no debería ser diseñado. No, pero a veces se da, principalmente en plantas como estas, que se puede hacer funcionar la planta sin una estabilización todavía de gasolinas, por ejemplo, y entonces todos esos, eh, todos esos vapores propios de la gasolina son conducidos y son quemados en la antorcha, y por ahí la antorcha tiene mucha más llama que lo que le corresponde, ¿no? Entonces, pero son situaciones transitorias, ¿no? La verdad que no es de esperar que haya grandes escapes, salvo que haya una inestabilidad en la operación normal de la planta, cosa que no debiera durar demasiado tiempo porque estaría perdiendo producto que lo puedo vender después en condiciones, ¿no? Entonces, debieran ser situaciones totalmente transitorias. Entonces, yo no puedo diseñar un recuperador de toda esa energía cuando es impredecible, digamos, cuándo lo voy a poder tener, porque es impredecible cuándo puedo tener una anomalía tal que me implique una descarga descontrolada a la atmósfera, ¿no? Entonces, es difícil almacenar esa situación, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Bien. Después hay otra pregunta, que es si se puede saber qué planta es. Esta, Sí. Yo en esta general, bueno, no sé, decirme. no, yo no diría, si querés, Julio, mencionar digamos, la ubicación, etcétera, yo no diría el propietario, tratemos de hacerlo abstracto en cuanto a No, no, está nombre. bien, sí, 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 es cierto. O tratamos de no evitarlo. Esto es una planta en la selva boliviana, este,
no muy lejos del río Pilcomayo, que procesa unos 13 millones de normales metros cúbicos día de gas, justamente para consumir en Bolivia, ¿no? En Bolivia y en Brasil. Entonces, esta planta es una de las más grandes que tiene Bolivia para el tratamiento de gas natural, proveniente de pozos que están en las inmediaciones de toda esta formación, digamos. Bien. Bueno, sí, creo que no hay más preguntas. Cualquier cosa. Bueno. Lo que iba a comentar, bueno, nosotros la idea es justamente la semana que viene continuar con lo que estaba previsto, que era la parte 2 de la charla de layout. Como acá aclaró Julio, íbamos a ver ejemplos de plantas un poco más en concreto. Al mismo tiempo podemos continuar con los puntos que quedaron, así terminamos lo previsto. Y bueno, los videos, como ya mencioné anteriormente, se van a subir, ni bien el departamento lo pueda ir subiendo a su canal de YouTube, ya los compartiremos. Y mientras tanto, será de las reuniones en vivo. Como siempre, tanto la idea nuestra con Julio, con Agustín, es que podamos compartir todo esto de manera dinámica. Pasó hoy, así que estoy muy contento y espero que les haya gustado. Julio, ahí te cedo. Sí, piensen en la próxima reunión, que sería la semana siguiente, si quieren discutir alguna consulta en particular sobre todos estos temas que hemos venido hablando. Aprovechamos todo este tiempo entre reuniones como para intercambiar ideas, experiencias, consultas y demás para enriquecer, digamos, todo el proceso de divulgación. Bien, por las dudas aclaro que Bueno. nosotros, acuérdense que la forma de inscribirse era mediante un formulario. Yo no sé si por ahí hay algunos que no estaban inscritos a la siguiente y quieren ahora inscribirse. Sigue abierto. Nosotros es simplemente un elemento de gestión para tener más fácil los mails agendados. Hasta el mismo martes de la próxima reunión está abierto que se inscriban y nosotros el martes mandamos el link, como hicimos hoy, el link con los de conexión a la que viene. Así que siéntanse libres de inscribirse hasta último momento, no hay problema. No es un cupo y está abierto hasta último momento porque simplemente es para facilitarnos la gestión. Perfecto. Bueno, fantástico, entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes, les agradezco la presencia y bueno, cualquier consulta lo vemos en la próxima. Perfecto, gracias a todos. Bueno, gracias.